Bienvenidos a Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Conversaciones Sonoras, presentado por Johnny Kazuriaga, director académico del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical. Buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, por escucharnos en este nuevo episodio del podcast del Máster en Gestión Empresarial de la Industria Musical de la Universidad UNIR. Y en este podcast que pretende, buscar puentes de conversación entre la industria y la academia, entre los nuevos y formados profesionales y aquellos que llevan mucho tiempo y mucho recorrido para generar pautas de conocimiento y pautas de conversación progresiva. Y hoy tenemos el profundo lujo y honor de contar con Alfonso Santiago, un profesional de larguísimo recorrido en la industria de la música. Alfonso es cofundador y CEO de Lastur, que podríamos definirla como una de las promotoras musicales y culturales más destacadas de España. Pero yo creo que ya nos lo irá contando Alfonso a medida que vayamos avanzando en la conversación, que ya es mucho más que eso. Yo creo que es una organización que desarrolla iniciativas culturales y sociales basadas en la creatividad, la innovación y la sostenibilidad. Iremos desarrollando todos estos conceptos con la charla con él. Bajo su liderazgo, Lastur ha creado y desarrollado festivales icónicos en el país, como el Bilbao BBK Live, el Azkena Rock Festival, y congresos como BIME, que incluso tuvo su momento de parte, digamos, internacional, con música, etcétera. Y siempre con un enfoque innovador y una visión a largo plazo, y convirtiéndose en un referente en la industria, tanto a nivel nacional como internacional, puesto que luego hablaremos de toda la expansión nacional e internacional del Grupo Lastur. Así que sin más dilación, oye, Alfonso, mil gracias, muchas gracias, bienvenido, un placer. Gracias, Juan, gracias a ti por invitarme y querer compartir experiencias y seguramente muchas cosas que vamos a hablar en este rato, ¿no? Encantado de poder aportar y dar lo que pueda. Te lo agradezco, porque sé que eres un hombre muy poco ocupado, con lo cual tienes infinito tiempo libre para estos menesteres, que además te agradan, con lo cual lo has metido aquí, entiendo que con calzador, y te lo agradezco de verdad. Joder. Mira, yo creo que para situar a la gente que nos esté escuchando, que las personas que nos vayan a escuchar, creo que sería bueno contar de dónde parte todo esto, es decir, de dónde parte toda esta pasión tuya por la música, si viene de un tema familiar, porque no he contado que Alfonso, desde Balmaseda al mundo, de Balmaseda, bilbaíno, pero Balmaseda al mundo, ¿de dónde viene esta pasión tuya y cómo empiezas en toda la carrera como promotor, etcétera? ¿Tenías alguna bagaje familiar, musiquero? ¿Cómo surge todo esto ahí en el Balmaseda de los años? No voy a decir los años porque somos coetáneos y tal, pero bueno, unos años un poquito más grises en algunas cuestiones que los actuales. Total. Esos 80, ¿no? Esa segunda parte de los 80, ¿no? Esos finales, ¿no? Entonces, pues sí. La verdad, yo en mi entorno familiar no tengo ni músicos ni gente que se haya dedicado a esto, ¿no? Todo lo contrario, está en otros contextos muy diferentes, ¿no? Pero bueno, quizá muchas veces no sabes por qué y de qué forma te llegan las cosas, ¿no? Yo siempre he pensado que para mí fue una respuesta, ¿no? Muchas veces cuando eres joven, eres adolescente, yo cuando empecé a tener una relación mucho más fuerte con la música fue a los 14, a los 15 años, ¿no? Entonces tuve una relación muy fuerte que quizá tenía que ver con cierta fase de mi vida que a mí también me estaba encontrando en contar un espacio, ¿no? Me estaba definiendo como persona y sinceramente pasé de ser una persona que estudiaba mucho y trabajaba mucho a tener un espíritu bastante vago y rebelde, ¿no? Estaba buscando cosas en mi vida y seguramente los estudios no era lo que más me motivaba, ¿no? Y encontré espacio en
en crear y en construir, ¿no? Entré en una sociedad cultural de allí y allí se hacían muchas cosas, ¿no? Hacíamos una revista, que llegamos a hacer 1000 números, que hacíamos una a la semana, hacíamos radio, teníamos una radio libre, grabábamos programas de vídeo en VHS con un noticiario. Me presenté a unas elecciones en mayo del 1991, ¿no? En un partido independiente. Fue la única vez que he participado activamente con un partido político, ¿no? Que era el nuestro propio, que era la CLI. Entonces, tenía muchas inquietudes de organizar, de hacer, ¿no? Porque a mí siempre me ha encantado trabajar, siempre me ha motivado mucho, ¿no? Hay gente que quizá el trabajo le resulta algo que supone una carga o supone una obligación. Y a mí siempre me he tenido mucho arranque, ¿no? Siempre he tenido muchas capacidades y esas capacidades las acabé llevando hacia la música, ¿no? Porque me gustaba mucho. Cuando descubrí y me impactó tanto la música en aquel contexto, entré muy de lleno, traté de vivirlo muy intensamente. Yo me acuerdo de ir a los 16, 17 años a Donosti a ver a Ramones, a Iggy Pop, a muchísimas bandas, ¿no? Desde muy joven, ¿no? Entonces, esa sensación y todo lo que rodea la música me llegaba muy, muy, muy adentro, ¿no? Y al final, pues, empecé a hacer muchas cosas en el entorno de la música, lo mismo editar maquetas, que me a hacer conciertillos. Y bueno, aquello que era una pequeña chispa y un contexto en el entorno de construir muchas cosas que hacía, porque también hacíamos concursos de relatos o hacíamos libros y demás cosas, pues fue mi vocación, ¿no? Y fue realmente lo que me ha ocupado toda mi vida hasta ahora. Claro, fantástico. ¿Recuerdas el primer bolo, el primer concierto como promotor, aunque fuera a nivel muy primario? ¿Te acuerdas del momento aquel? Sí. El primer concierto en el que yo estuve implicado de forma directa, porque éramos la asociación y yo estaba ahí, fue Escorbuto, con Extorsión, una banda de aquella época también de teloneros, en el propio Almaseda, el 16 de agosto de 1987. Entonces, aquel fue el primer concierto, eran las fiestas del pueblo. Nosotros, dentro de nuestra asociación cultural, montamos aquel concierto. Se hizo en una zona muy popular de Almaseda, que era el Cascajal, al lado del río, que había que bajar lo típico por unas escaleras para bajar al río y había una campa enorme. Y bueno, lo que nos pasó en aquel primer concierto es que valía, me acuerdo, 300 pesetas la entrada. Habíamos vendido, yo te diría que unas 300 y algo entradas o 400. Y lo que nos pasó es que cuando llegó el equipo de sonido, nos dijo, yo no voy a bajar el equipo de sonido ahí abajo, al lado del río, porque si lo bajo con el público que vais a mover vosotros y lo que vais a traer, no va a subir. Y le dijimos, ¿pero cómo no lo vas a hacer? Y dice, no, que yo no bajo ahí el equipo de sonido porque no sabéis con qué público estáis tratando. Nosotros éramos muy jóvenes. Estoy diciendo que evidentemente en aquella época tenía 16 años. Es decir, y la gente que estaba conmigo pues era toda gente de 20, 21. Éramos gente muy joven, ¿no? Entonces estábamos ahí metiéndonos en hacer aquello y el equipo de sonido, evidentemente, él decidió no bajarlo, el del equipo de sonido, y tuvimos que cancelar. Tuvimos que cancelar el concierto y perdimos parte del caché que le habíamos pagado a Escorbuto y todo lo que habíamos invertido en comunicación y demás. Y entonces lo que hicimos, estaba todo lleno, en aquella época te puedes imaginar Escorbuto en agosto, justo antes de Astenagusia, estaba todo lleno de punkis de crestas estas enormes, de aquella época del 87. Era que en Balmaseda era un atípico absoluto, ¿no? O sea, nadie había visto a alguno de aquellos por allí y de repente había 300 y pico en el pueblo, ¿no? Entonces abrimos el bar para tratar de paliar los gastos, ¿no? Para recuperar el dinero perdido y no nos fue mal. O sea, entre la gente del pueblo y lo que fue, pues hicimos buena caja. Yo me acuerdo que yo creo que vendíamos la cerveza, fíjate, en aquella época, 60 pesetas, el botellín. El botellín. Sí. Y vendimos muchas y nos fue muy bien, pero lo que nos pasó es que sobre las 2:30, 3 de la mañana nos fuimos a descansar y dejamos aquí todos los restos de cerveza para que recogiese el día siguiente el distribuidor y nos lo robaron todos a la noche, los punks, ¿no? Entonces todo el dinero que recaudamos lo perdimos y el concierto se canceló. O sea que ese es mi comienzo por decirlo de alguna forma, profesional en este mundo. No se celebró el concierto, pero entendiste el modelo de negocio porque pillaste la parte ahora que se dice la hostelería, que es fundamental, ¿lo sabes?, para el modelo de la música en directo,
pero luego también entendiste las dificultades del cash flow, de la tesorería, porque no os llevasteis un duro de lo que habíais recaudado. O sea, que entendiste en muy poco tiempo infinidad de truquitos para el futuro. Sí. Y fíjate que cogí mucho ánimo, que este tipo de cosas son para, ¿sabes? Para decir, claro, esto es lo peor, pero la verdad es que fue una experiencia muy, lo que decías, ¿no? Muy ilustrativa. Me ayudó mucho mi formación como promotor. Claro, joder. Sí, y vas avanzando ahí en los 90, entras también, por lo que sé, toda esta parte de distribución, ¿no? De revista musical, etcétera, con mundo sonoro y tal. Cuéntanos un poco, ¿cómo entras en esa vertiente también? Mientras ya creo que ya estás consolidándote poco a poco en promotor de conciertos dentro del ámbito más vasco, más euskaldun y tal, ¿cómo entras en la vertiente de distribución ahí de mundo sonoro? Bueno, yo en aquella época, luego después de todo esto, pues hicimos diferentes conciertos y empezamos a trabajar buscando espacios mayores, ¿no? Más allá de programar muchos artistas vascos y cosas, pues me acuerdo que estábamos, fíjate, en aquella época mi festival de referencia nacional, el que más me gustaba, igual era el Serie B de Pradejón, ¿no? De Pradejón. Sí, el Serie B era un festival muy chulo de rock and roll, alternativo, que hay en el pueblo de Pradejón, en La Rioja, y nos gustaba mucho y tratamos de adentrarnos y conocer gente de fuera y ver si podíamos hacer eso. Y al final, a raíz de todo eso, lo que hicimos fue otra cosa. Hicimos el Día de la Bestia, la gira del Día de la Bestia, que fue la gira de la película, que giraban Extremoduro, Escorbuto, ya sin los miembros muertos en aquel momento, Paco Juanma y Josu. Y hicimos aquello y a raíz de aquel concierto conocimos a gente también, nos adentramos en otros campos y eso nos llevó a Barcelona, ¿no? Yo diría que esto es en el 96, 97, a una reunión para tratar de hablar de ese periódico que también nos gustaba, que era El Mundo Sonoro, cómo podíamos realmente hacer que ese periódico también existiese en Euskadi, ¿no? Y bueno, pues fuimos a Barcelona, conocimos a toda la gente del mundo sonoro, que todavía tengo una relación maravillosa y magnífica con ellos, grandes personas, y bueno, empezamos a generar la edición de Euskadi de Mundo Sonoro, ¿no? Y esa edición de Euskadi de Mundo Sonoro, porque ya veníamos, ya te digo, hacíamos revistas, hacíamos muchas cosas, nosotros teníamos una fuerte relación con lo que eran las publicaciones, ¿no? Entonces, nos llevó a abrirnos mucho más y a abrirnos muchos más espacios en el ámbito nacional, especialmente, a conocer al sector, a relacionarnos con los músicos, con los artistas, conocer mucho más todo el medio de la música y seguramente hacer apuestas más fuertes, ¿no? Apuestas de giras nacionales, trabajar con otros artistas, conocer gente con la que trabajé en esos intervalos de tiempo, incluso asociado, etc., ¿no? Y hay aquello de esa chispa del medio de comunicación, que era algo muy natural con nosotros, unido con la música, fue la que activó ya mucho más de lleno todo lo que tenía que ver con la relación de profesionalmente dedicarme a la música en directo. O sea, en ese momento ya entendiste que esto era lo tuyo de verdad y que había una profesión detrás de todo esto, ¿no? De la pasión profesión. Ya entramos en el siglo XXI ya con el engranaje de lo que se denomina las Astur, ¿no? Que surge, corrígeme, porque creo que hay como una fecha que es el año 2001, pero la constitución real de la sociedad como tal, digamos, se genera en 2003. Es decir, ¿cuándo la Astur nace? ¿Cuándo el concepto y el desarrollo empresarial de la propia organización de la Astur? Sí, el concepto de la Astur como promotora ya organizada surge después del primer Azken Rock Festival, ¿no? El primer Azken Rock Festival es en septiembre del 2002. Entonces, después del septiembre del 2002, nosotros ya funcionábamos previamente. Yo tenía un otro socio y funcionábamos como otra promotora, que fue Musquerra anterior, ¿no? Entonces, hizo el primero, ¿no? Musquerra fue el que hizo el primer Azken. Sí, Musquerra estaba ahí involucrado en aquel momento. Igual ya Musquerra estaba en una fase, vamos a decir, en que no funcionaba operativamente como funciona anteriormente y estaba quizá en ese punto ya que suele pasar a veces de descomposición de ideas y de transformación en otras, ¿no? Entonces, sí, yo estuve ahí en el primer Azkena y sí, en aquel momento estaba como Musquerra, ¿no? Y ahí emerge esa realidad de generar una promotora para abarcar espacios más amplios y trabajar el propio Azkena en sí, porque al final el Azkena estaba vinculado a la sala y estaba vinculado a Musquerra, ¿no? Entonces era buscar un espacio de entendimiento mayor y de desarrollo. Y entonces ahí surge el Astur en ese otoño del 2022 cuando realmente
se celebra el primer Azkena, ¿no? Y ya la Astur aparece en esa primera edición del 2023 de la Azkena en la calle, ¿no? Esa grande ya existe como la Astur, y a partir de ese momento la Astur ya hace más cosas, pero ahí es donde vamos a decir que empieza formalmente, ¿no? Yo sí te diría formalmente, creo que a nivel fundacional, fiscal, empieza en enero del 2003, la Astur, si no me equivoco, ¿no? Y a nivel conceptual empieza en el otoño del 2002. Correcto. En la Azkena, si no recuerdo mal, aquel Azkena 2003, de grandísimo recuerdo, pero también fue el año en el que coincidió con la muerte de Johnny Cash, ¿no? Y con los Jayhawks anunciándolo, etcétera. Recuerdo aquel momento, sí, con esos años de 2003, 2004, esas bandazas que llegaron, ¿no? Aquellos años del 2007, un poquito más complicados, luego la recuperación de 2008, 2009, ¿no? Cuéntanos un poco todo ese desarrollo ahí. Aunque luego vamos a ir distribuyendo un poco el modelo en diferentes áreas de negocio, de cómo lo tenéis estructurado, esa diversificación tanto sectorial interna como geográfica. Bueno, ya que estamos hablando de la Azkena, ¿no? Ese desarrollo, porque es la marca inicial de la Astur, aunque luego hablaremos obviamente de Bilbao BK Live, de Vime, de mil historias, pero ese Azkena, ¿no? Ese salto a, pues no sé, habría 1.200 personas en primero, 15.000, 20.000 en el segundo, y ese impacto progresivo, ¿no? Con la ciudad, con Gasteiz, con Vitoria, cómo fueron esas relaciones también políticas, públicas, de financiación. Cuéntanos un poco de todo ese desarrollo, ¿no? La selección de los artistas, la marca de la Azkena que va creciendo en función de todo esto. Al final, yo, por ejemplo, ahora con la perspectiva del tiempo, la Azkena que ya tiene 22 años, ¿no? O sea, es decir, cuando miras hacia atrás te das cuenta, ¿no? Y una de las cosas, yo, por ejemplo, amo profundamente la música, ¿no? Y amo profundamente escuchar la música en el baño, en el coche, en un concierto, en un festival y debajo del agua, ¿no? Yo quiero música en todos los lados y de todas las formas, ¿no? Y en cada sitio es diferente y cada modelo de experiencia es diferente. Cuando estás acompañado, cuando estás solo, cuando estás aquí, pero todas ellas me hacen disfrutar, ¿no? Entonces, siempre ha habido un halo en torno al modelo festival, ¿no? Que el festival, no sé qué, el festival es enormemente complementario a todo, ¿no? Es una faceta más de la música en directo. Yo a lo largo de los años ha habido muchísimas bandas que no hemos conseguido jamás traerlas en gira y lo hemos conseguido a través de los festivales. Porque los festivales era algo que igual podías hacer una oferta más generosa y podías atraer esa banda y esa banda de repente ya empezaba a girar por España. Y a la inversa, había bandas que no tenían un modelo productivo especialmente interesante en el entorno de las giras, dejaban de girar y la única forma que han encontrado de volver a girar es a través de los festivales, ¿no? Entonces, hay un complemento muy grande, ¿no? Para mí, no es elige o no elige, es me quedo con todo. O sea, es decir, todo es interesante y todo lo conozco como útil. Entonces, cuando tienes la perspectiva del tiempo de los festivales, te das cuenta de lo duro y lo difícil que es al cabo de los años mantener estas estructuras y estas marcas, ¿no? Muchas veces parece que es fácil, pero antes tú hablabas, ¿no? Las relaciones políticas, las relaciones con la propia institución. Cada vez que haces un festival lo haces en un municipio, lo haces en un lugar y lo haces, es algo que conlleva unas comunicaciones, lleva unas relaciones de permisos, lleva unas relaciones de seguridad. Entonces, es complejo y luego evidentemente lo que te encuentras, que en el caso de la Azkena ha sufrido mucho en ciertos momentos, te encuentras con cambios políticos, con nuevas formas de enfocar el festival desde la institución y todo eso tienes que sobreponerte a ello y tienes que tratar de negociar para que eso siga ahí, ¿no? Entonces, la historia de los festivales, en el fondo, cuando la analizas, para mí es muchísimo más fácil hacer un concierto de una sala, de un pabellón. Es una cosa que la pones a la venta, comercializas al artista y el festival tiene un desarrollo y un trabajo infinitamente superior, infinitamente mayor y un compromiso de periodicidad que te lastra continuamente. Yo me acuerdo, una de las cosas seguramente más bonitas que hubo durante la pandemia, dentro de lo horroroso que era todo, era la sensación de paz que tenías cuando sabías que, aunque fuese dramático, no tenías que hacer el festival ese año. ¿Sabes? O sea, había un cruce, un sentimiento tan sumamente chocante, ¿no? El decir, joder, no lo puedo hacer, esto es una debacle. Y había, por otro lado, porque te subes a este tren y ya no para. Entonces este tren no para y haces el 22, haces el 23, haces el 24, haces el 25 y lo que te desgasta y lo que te conlleva el hacer este tipo de eventos es muy alto, es un compromiso muy fuerte, ¿no? Y encima es un compromiso muy fuerte en una industria muy cambiante.
en una industria difícil, en una industria transgeneracional, que se va transformando con el tiempo, que va cambiando, ¿no? Entonces, la Azkena a lo largo de los años ha tenido muchísimas cambios o mutaciones, ¿no? Yo me acuerdo ese 2007 que estuvo prácticamente a punto de desaparecer, ¿no? Había un desencuentro institucional, me acuerdo aquel año fue el único diferente, con un escenario uno grande y solo uno muy acercado, segundo, y evidentemente un halo en torno al festival muy oscuro, casi de desaparición. Me acuerdo que además aquel año recibimos muchísimas críticas porque trajimos a Tool. Sí. Y ahora todo el mundo se vuelve loco con Tool, ¿no? Es decir, y ahora todo el mundo cree que es increíble y Tool la única vez se acercó por aquí, por Euskadi, fue cuando tocó en el Azkena y lo hicimos en el Azkena y te dan leña, ¿no? Pero eso nosotros lo entendemos porque es muy cíclico. Cuando tú estás en un festival, estás trabajando con muchas generaciones, ¿no? Ayer anunciamos Bilbao BK Live y hay mucha gente que no entiende el cartel ni le conoce, ¿no? Claro. Entonces, automáticamente, porque siempre te está diciendo, oye, pero ¿por qué no traéis a Metallica y a no sé quién? Y dices, pues Metallica tiene 60 y pico años, hay que darle cabida a las nuevas generaciones, hay nueva gente, hay nuevos perfiles, hay nuevas personas siguiendo la música, ¿no? Entonces, yo soy de los que escucho todo lo clásico, pero estoy todo el día imbuido en lo moderno. Entonces, hay una falta muchas veces vamos a decir, de crítica racional hacia los propios festivales, ¿no? Desde la perspectiva de decir, no lo conozco, me callo, ¿sabes? Y normalmente no lo conozco, esto es malo o no sirve. Sí. No me suena de nada, no es una referencia que yo tenga de cuando yo metía más horas, porque tenía más tiempo para escuchar música y es algo que me suena absolutamente marciano en este momento, ¿no? Ahí has hablado del Bilbao BK Live, que el Astur ya lo estructura en 2005, 2006, se lanza el Icon, porque ya el enfoque era diferente. Es decir, estamos hablando respecto al modelo de la Azkena en Gasteiz, en Vitoria, el modelo BK Live ya tenía, digamos, una suerte de necesidad de juntar todas las vértices para que esto funcionara bien, desde el posicionamiento de la propia localidad se hace, las campas allá arriba de Cotramendi, desde las entidades públicas que aportaran, desde la financiación, desde una dimensión de festival ya más amplia en cuanto a generacional, intergeneracional, no tanto rock and rollera, digamos, clásica de la Azkena. Ahí ¿cómo lanzaste? O sea, ¿cuál fue la pulsión interna que a ti te dio para luego generar toda esta maravilla que es el BK Live actualmente, ¿no? Al final, muchas veces yo creo mucho en la identidad y en la diferenciación, ¿no? Entonces, creo que es una de las bases muchas veces de que cualquier proyecto perdure durante muchos años, ¿no? Mayor o menor, pero con identidad y personalidad. Yo creo que esa es una de las bases de las cosas perduren, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos el Azkena, que el Azkena evidentemente era un proyecto con una identidad muy fuerte, con un amor muy grande hacia una vertiente y una forma de hacer la música y una forma de entenderla. Entonces aquí en el Bilbao hicimos lo mismo exactamente, pero con otras músicas que también nos gustaban y con otra forma de entender la música, ¿no? Al principio fue difícil porque nos estaba costando encontrar la identidad, también tenía que ver con las personas que estábamos, tenía que ver cómo se hacía, seguramente tenía que ver también con el nerviosismo, la dificultad, porque cuando tú estás tratando de construir un evento, un festival, es muy difícil al principio definir la identidad, es muy difícil hacerte valer en el espacio, porque las bandas ya tienen sus propios espacios, las fechas, los lugares. Entonces, al principio yo te diría que hubo momentos del Bilbao BK Live muy duros los primeros años, que prácticamente era de arrojar la toalla, ¿no? Porque es complejo. Normalmente este tipo de referencias así tan grandes, la lógica, nosotros con la que siempre hemos trabajado y la que se trabaja, es que los 5 o 6 primeros años lo lógico es que pierdas mucho dinero y que estés perdiendo mucho dinero porque estás tratando de eso, de definirte, de encontrar tu espacio, de situarte, de construir una marca fuerte, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso del Bilbao BK Live, ¿no? El Bilbao BK Live tuvo esas circunstancias en los primeros años y hasta que no llegamos al 6º, 7º, pues no lo definimos bien y ya luego cuando pasamos el 10º aniversario, yo creo que entramos en otra fase totalmente diferente en que lo redefinimos por completo y construimos ese proyecto que queríamos, que realmente valorábamos y al que queríamos llegar, ¿no? Igual que lo conseguimos en el Azkena,
igual más rápido y con menos tiempo, aquí lo conseguimos en 6 o 7 años y en el 10º lo rematamos, ¿no? Y entonces, bueno, son caminos difíciles. Hoy estamos camino del 19. Sí. Y es una constante los cambios, ¿no? Y el movimiento. Lo que le pasa a la industria de la música, al final, le afecta a todo este tipo de eventos, ¿no? Y la industria de la música está en un cambio profundo, ¿no? Está en un cambio profundo de referencias, de grandes referencias a nivel emergente, está en un cambio profundo de públicos. Toda la era digital ha transformado por completo toda la forma de entender la música, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros manejábamos estudios sociológicos hace unos 10 años que decían que en España consumían música en directo unos 3,7 millones de personas. A día de hoy, las cifras que se trabajan son de 17 millones de 17. Personas. Entonces, ha llegado muchísima gente diferente a la música y ha llegado gente, sobre todo, muy joven. Más allá de que la gente mayor tiene una tendencia más alta a conservarse en la música y a consumir música en directo, ha llegado muchísima gente joven que tiene otra forma totalmente diferente de ver las cosas y de percibirlas y de valorarlas. Es posible que incluso yo la envidie porque tienen mucho menos prejuicios y tienen una mirada muchísimo más amplia, ¿no? Nosotros venimos de generaciones donde todos teníamos una etiqueta, ¿no? El que era rockero, el que era punk, al que le gustaba el jazz, al que le gustaba no sé qué. La gente joven de ahora lo mete todo en la batidora y no escucha peor música. Lo único que escucha es con menos prejuicio, de una forma mucho más variada y mucho más abierta, porque oídos tenemos todos y la riqueza ha ido creciendo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos productos tienen que ir trabajando, estos proyectos tienen que ir trabajando todos esos cambios generacionales, todos esos cambios industriales y a la par adaptándose al lugar y a la tendencia, ¿no? Entonces, resulta muy complejo, y lo estamos viendo seguramente en estos últimos años, que ciertas referencias puedan sostenerse en el mercado, pues porque realmente no tienen una identidad clara, no tienen una identidad marcada y los públicos van y vienen, ¿no? El público es mucho más, menos leal hacia la marca. Fantástico, Alfonso. Lo cierto sí, ¿no? Cuando hablas de tanto tiempo, puede pensar alguien 6, 7, 8 años, 10 años para definir una entidad, una marca, una referencia que te posicione interna y externamente. Claro, muchísimas industrias o muchísimos modelos de negocio pueden ser así. Lo que ocurre es que en la necesidad intrínseca de festivales como BK hay mucho volumen de negocio, mucho dinero, mucha financiación moviéndose ahí. Ese es el riesgo. Es decir, que mientras uno está consolidado en esa identidad, hay un volumen de negocio mucho más elevado con otro tipo de modelos de negocio que, bueno, son con menos necesidad financiera y, por tanto, bueno, voy generando identidad de marca, voy generando, pero el riesgo financiero no es tan elevado, ¿no? Y continuando con... Perdona. En de todo esto, aquí al final, siempre que se habla en España de 800, 900 festivales, es decir, al final muchos de los festivales con un respeto mayúsculo hacia todo el mundo que hace un festival, es decir, hay muchos festivales que quizá tienen un modelo que es muy fácil o más fácil de financiar y replicar, ¿no? Entonces, ese modelo muchas veces no se acaba convirtiendo, o difícilmente quizás se acaba convirtiendo en una gran referencia, pero evidentemente está ahí y es útil y sirve, ¿no? Y luego cuando construyes referencias de este tipo, muchas veces están detrás de empresas que pueden soportar estas pérdidas durante un tiempo, ¿no? O pueden conseguir financiación o inversores durante un tiempo para sacarlas adelante. Porque yo ahora, ya lo que te decía, con mi perspectiva del tiempo, si yo pensase ahora como pensaba en el 2002, seguramente muchas de las cosas ni siquiera me atrevería a hacerlas, pero nosotros somos emprendedores, somos riesgo por naturaleza, invertimos en construir estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí posiblemente pueda estar la gran diferencia entre los proyectos que van más hacia adelante y los que se quedan. Un ejemplo muy claro de una industria, pues lo que estamos viendo de las tecnológicas o todos los desarrollos de startups a día de hoy, ¿no? Que como están recibiendo inversiones durante años y años hasta que consiguen convertirse en un modelo de negocio, las que lo consiguen. Entonces es muy interesante, pero muchas veces hay muchas rondas de inversión y no llegan, ¿no? Porque lo que hace falta es situar el producto, el proyecto, darla a conocer, hacerlo útil a la sociedad, y cuando todo eso funciona, pues igual empiezas a buscar un poco de tranquilidad económica, ¿no? Pero mientras tanto es todo pelear y pelear. Así es. Bueno, y para acabar con la parte, digamos, de origen y de corazón del proyecto de las Tour, con la parte, digamos, de los festivales, como promotora, en los últimos 2 años habéis, ya desde el año 2022, creo, el Carorama en Lisboa, el Carorama en Madrid, y ya desde el año pasado, Pirineos
Pirineos Sur, ¿no? Es decir, ¿cómo a partir de ahí, cómo generáis también esa diversificación en ese modelo de otro tipo de festivales, en otros entornos? ¿Y por qué la selección? ¿Cómo entráis en esta mega diversificación estratégica dentro del grupo, dentro de la Astur? Sí. Aquí hay dos partes. Una posiblemente tiene que ver con nuestra propia naturaleza, que siempre es muy posibilista y de crecimiento, de desarrollo y de buscar áreas de negocio donde hay que implementar nuestra actividad, porque tenemos esas igual capacidades para llevarlas hacia adelante. Y dos, el mercado, muchas veces la oportunidad que nos brindan, que nos buscan, que nos ofrecen, ¿no? Y hay veces que nos ofrecen y nos plantean cosas que nos resultan de interés, como el Pirineo Sur, que me parece un evento increíble. Yo estuve hace muchos años en él y lo conozco y siempre me ha parecido un evento con mucha personalidad y un evento con unas características especiales que seguramente tienen mucho que ver con nuestra propia naturaleza, ¿no? Entonces, en el momento que surgió esa opción de que podríamos trabajar en optar a hacer el Pirineo Sur, pues nos lanzamos. Ya digo, surgió la oportunidad y nos pasa habitualmente, ¿no? Ya digo que solemos seleccionar cosas que tienen que ver con nuestra filosofía y nuestros valores, y a veces son las cosas las que nos seleccionan a nosotros también, ¿no? Pero somos bastante obstinados y somos muy abiertos, ¿no? Y valientes, ¿no? Entonces, por naturaleza, eso nos acaba llevando a no tener una posición muy acomodada, ¿no? Estar siempre con el culo inquieto. Así es. Valientes desde el rigor. Valientes desde el rigor. Pues mira, esa es una obligación. Para aquellos que estén escuchando y piensen, bueno, son promotores. Recuerdo que cuando yo hacía la presentación hace un ratillo de Alfonso, que hablaba de una de las grandes promotoras del país, etcétera, yo hacía un pequeño salto y hablaba y creo que es bastante más, ¿no? Es una empresa que desarrolla iniciativas culturales, musicales e incluso sociales, en un estado permanente de creatividad, ¿no? Y con inmanente innovación en sus valores. Y pasemos a otra de los vértices del modelo de negocio de la Astur, que es el BIME, ¿no? Que surge, corrígeme, creo que en el año 2013, por primera vez, sí. Y que es un punto de encuentro fantástico, un congreso que se ha desarrollado en Bilbao, en Euskadi, en España, en los últimos siempre, y que ya en los últimos tres, creo que es la cuarta edición ya del BIME en Bogotá, en Colombia. Claro, como esto estamos hablando ahora, que es como dices tú, ¿no? Ya con la identidad, la marca, ya nos conocen, etcétera, pero esto hay que pensar en el año 2011, 2012, ¿cómo a Alfonso Santiago se le ocurre esta idea? Oye, vamos a generar un punto de encuentro de la profesión para hablar, para discutir, para unirnos, para aprender, etcétera. ¿Cómo surge todo esto? Bueno, aquí al final nosotros, yo y gente que en aquel momento como Christophe Cassan y otra gente pues ayudó a construir el germen de todo esto, ¿no? Pues íbamos a ferias de aquí, especialmente de toda España, ¿no? Y veíamos que las ferias tenían un punto endogámico, tenían un punto de encontrarse siempre las mismas personas, de la misma forma, para hablar de lo mismo, y la relación era muy cerrada, ¿no? No era nada abierta y no era nada enriquecedora desde la perspectiva de ver nuevas caras y ver nuevas salidas, ¿no? Esto confluía, evidentemente, con una gran crisis en la industria musical. En esos años de los primeros del 2010 y demás, estábamos en una crisis enormemente profunda, con un IVA del 21% en aquel momento, si no me equivoco. Y entonces, lo que veíamos era que había un espacio seguramente para intentar generar otro tipo de encuentro, ¿no? Porque coincidía también con esa gran crisis de la industria de la música grabada, en que cayó de esa forma tan bárbara, ¿no? Entonces, veíamos que hacía falta quizá construir un evento que tuviese esa mirada más transversal y trajese nueva gente a la industria musical, ¿no? Tratase de conectarse a muchas realidades que a nosotros nos estaban impactando, pero que veíamos que era muy difícil que conectarlas o que no se conectaban con nuestro mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí surgió esa idea, ¿no? A través de un apoyo institucional en aquel momento. Cuando planteamos la idea, surge la idea de hacer ese primer BIME y ahí construimos un primer BIME que fue aquel embrión. Yo ahora me acuerdo de muchísimas situaciones de aquel primer BIME. Fue un BIME además difícil,
Fue un Vime difícil porque tienes que convencer a la industria de que ese punto de encuentro es Bilbao, en el BEC, y con una lluvia increíble aquellos días y todo, ¿no? Entonces, pues fue difícil. Nosotros estábamos todo el día en reuniones, conectándonos, hablando con gente del mundo del marketing, con gente del mundo de las startups, gente del mundo del videojuego, tratando de conectar sectores, ¿no? Y la verdad es que fue un esfuerzo ingente. Fue un proyecto que supuso ¿cómo diría yo? Un replanteamiento absoluto de toda nuestra forma de entender la profesión, ¿no? Para mí, a lo largo de mi vida, si tuviese que elegir entre todo lo que he hecho en mi vida profesional, tengo claro que en el pedestal de oro y años luz de todo estaría el Vime, ¿no? Es una herramienta muy útil en la profesión y es un evento único, con una barbaridad de vamos a decir, de espacios y de caminos recorridos que es increíble, ¿no? Entonces, bueno, ese Vime se va construyendo a lo largo de los años y se va enriqueciendo, y cuando llegó la pandemia estaba en un punto interesante de desarrollo, de crecimiento, con un buen equipo, y la pandemia la verdad es que cambió todo mucho, pero luego quizá, yo me acuerdo que salimos justo ese fin de semana, salimos de las restricciones en Euskadi, el Vime, y lo pudimos hacer presencial, aunque con menos gente. Y creo que ahí hay un punto de inflexión, y a partir de ahí el Vime empezó, incluso yo diría, a respirar muchísimo mejor. Fue el único evento así que se hizo y le pusimos todo el corazón, porque además incluso a nivel empresarial no podíamos estar haciendo nada, porque lo que pasaba ese año es que no podíamos hacer música en directo, y le metimos, yo creo, muchísima amor al Vime, ¿no? Porque era lo que podíamos hacer. Nosotros estábamos en una situación crítica a nivel personal, ¿no? Estábamos con más del 90 y pico % de nuestra actividad totalmente paralizada, y de repente podíamos hacer nuestro encuentro musical, ¿no? Entonces le metimos mucho amor, fue llegando mucha gente al equipo, fuimos aprendiendo y conociendo muchas personas, y yo creo que a lo largo de los años el Vime se ha convertido en algo increíble, ¿no? Incluso nos planteamos, después de hacer el Vime Bilbao de la pandemia, dijimos, ahora hay que ir al otro continente, ¿no? Y cogimos, y en plena pandemia, en una situación súper crítica, nos fuimos a Bogotá, que no había prácticamente ni aviones. Y nos fuimos a Bogotá y llegamos. ¿Por qué Bogotá, Alfonso? ¿Por qué Bogotá? ¿Por qué? Bogotá, fíjate, estuvimos hablando con diferente gente a ver qué opinaba, y todo el mundo coincidía en que había dos ciudades que seguramente eran las más interesantes para hacerlas, ¿no? Esas ciudades eran Chile y Bogotá. Eran, por decir de alguna forma, tomar una elección, porque podía estar México DF, pero no lo veíamos tan claro. México DF lo ve América Latina un poco como prácticamente Norteamérica. Entonces teníamos que conectarlo más abajo. Y luego lo que nos pasaba con Chile es que está muy lejos realmente del resto de países, ¿no? Hay muchos miles de kilómetros desde lo que es el núcleo de América Latina, y evidentemente es una comunidad mucho más pequeña. Es una comunidad muy interesante, muy desarrollada, pero mucho más pequeña. Y luego además confluía con toda esa eclosión de Colombia como eje de la música, ¿no? Colombia ya estaba ahí despuntando como una potencia musical, ¿no? Entonces, bueno, y luego eso confluyó con que estuvimos haciendo sondeos y nos dijeron, pues creemos que os vais a entender mucho mejor con la gente de Colombia y que va a ser el sitio ideal. Y entonces dijimos, pues bueno, esto ya está. Nos vamos para Bogotá. Encima, además, nos venía fantástico porque empezaba por B, ¿sabes? Que tenía que ver con Vime y con lo que quiere decir Vime, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues Santiago de Chile empieza por lo que empieza, por la S. Entonces se llama. Y nos fuimos a Colombia en plena pandemia. Evidente, lo que nos pasó en Colombia en plena pandemia, porque estaban en el pico más alto, es que tuvimos que hacer muchas de las reuniones online. Es decir, yendo allí, ¿no? También conocimos las reuniones virtuales, ¿no? Porque incluso alguna empresa nos decía, tú te quedas en el hotel, nosotros y tenían servicios contratados de catering que te iban al hotel y te ponían la comida tuya delante del ordenador, y el otro se ponía delante del ordenador y comías online, ¿sabes? Eso también lo aprendimos, y tenían un servicio en Bogotá de una empresa que lo que hacía era eso, organizar comidas online. De tal forma de que tú decías, oye, en vez de quedar para hablar de negocios, pues lo que quedamos pero virtualmente, y tú te vas comiendo lo tuyo en tu ordenador y yo lo mío y tal. Entonces, bueno, hicimos muchas así y nos dimos cuenta realmente que
que la forma de entender la gente de Colombia y lo que estaba viviendo Colombia y la situación de la música en Colombia y de la industria nos apetecía muchísimo y que aquel era el lugar, ¿no? Y ahí empezamos. Con Vime y la verdad es que estamos increíblemente satisfechos. Yo creo que el Vime son muy diferentes. Creo que Europa es un país más maduro, es un país más organizado, es más estructurado. Y Colombia, América Latina, es muchísimo más creativa y más abierto y más flexible, ¿no? Son comunidades muy diferentes que creo que ambas se pueden aportar mucho, ¿no? Yo creo que nosotros desde Europa podemos ayudar al asociacionismo, a la profesionalización, al desarrollo, al intercambio. Y nosotros yo de allí me traigo mucha efervescencia, mucha frescura, mucha creatividad. Que eso ayuda mucho a encontrar nuevos espacios, ¿no? A no cerrarte como cerramos tanto en Europa. Claro, sí, es un mundo más joven, ¿no? Con más, en el buen sentido, más hambre de hacer. Más crear. Por construir, ellos tienen más por construir y se lo están inventando y lo están creando. Y nosotros creemos que ya todas nuestras bases están hechas y tienen que ser esas, ¿no? Entonces, vamos a hacer conservadurismo nuestro contra aquel aperturismo y creatividad de ellos. Fantástico. Pues continuemos con, bueno, por eso decía de que no es una promotora, es mucho más que una promotora, la Astur. Hablando de congresos. Y antes de la pandemia ya surge una discográfica, surge Osopolita, año 2018 creo que surge. También dentro de esa idea, entiendo que tuya, de integración progresiva, estratégica, diversificación tanto interna como posterior. ¿Por qué una discográfica, Alfonso? ¿Por qué una discográfica y qué modo de discográfica? Claro, ¿por qué una discográfica en ese momento? Sí, bueno, yo siempre he tenido mucha inquietud con la música grabada, ¿no? Yo siempre he trabajado principalmente la música en directo y me acuerdo como Last Tour, igual en el 2009-2010 hicimos Last Tour Records, hicimos algunas referencias, ¿no? Hicimos a Haas, a Screaming Cheetah Willis, hicimos varias cositas, ¿no? Y ahí, cuando aquello estaba con una persona, además trabajando, que ahora sigue en el mundo llevando artistas y venía del mundo discográfico. Y entonces, bueno, aquella idea que teníamos que tenía que ver con muchas reediciones y recuperar mucho material antiguo, principalmente otra idea diferente, la dejamos ahí aparcada cuando esta persona realmente ya no está en el proyecto y bueno, y también porque Last Tour estaba en cambios, estaba en movimiento, ¿no? Entonces, cuando yo ya tengo el timón en Last Tour y decido un poco responder a todas estas inquietudes, una era la música grabada, ¿no? Y entonces empezamos a idear una discográfica que realmente pueda tener medios, que no sea una independiente, que muchas veces lo que le pasa a mucho independiente que quizá no tiene tantos medios y sin embargo las multinacionales están reventadas de medios, porque tienen contactos, tienen desarrollos, tienen capital, evidentemente, ¿no? Entonces nosotros nos veíamos en un punto en el que teníamos esa sensibilidad independiente y por otro lado quizá podríamos tener muchos más medios que las independientes. Entonces empezamos a trabajar en Osopolita, a editar bandas, a sacar, que como seguimos a día hoy sacando y a construir un proyecto plural y abierto, ¿no? Porque quizá posiblemente toda la forma de entender las discográficas también ha cambiado muchísimo en los años, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo que enseguida, ¿no? Joder, a mí me encanta lo que saca Root Trade, o me encanta lo que saca Domino, o me encanta lo que saca siempre Side Records, ¿no? A día de hoy la gente ya no conoce las discográficas. La gente escucha música en streaming y no sabe casi ni que existen las discográficas. Cree que la música la saca Spotify, ¿no? Entonces, todo eso lo que ha hecho es que sea todo mucho más plural, que no se alimente tanto ese prejuicio y que las marcas y las referencias prácticamente se han quedado para gente muy fan, que se adentra más en quién es el que está detrás de la música editada, ¿no? Entonces, bueno, nosotros le hemos dado también ese halo de pluralidad, ¿no? Editando diferentes cosas y de diferente naturaleza, pero evidentemente artistas que nos gustan y que creemos que tienen talento, ¿no? Porque aquí el fin de todo esto era tratar de hacer aflorar talento, ¿no? Y tratar de ayudar a crecer al talento, ¿no? Como sigue siéndolo, ¿no? Entonces, bueno, ahí seguimos, ¿no? Y luego también, te digo, una de las cosas que nosotros hacemos mucho es, si te fijas, es utilizar, en vez del anglicismo, somos de atacar con el euskera, ¿no? Somos de utilizar mucha terminología euskaldun para globalizarla, ¿no? Para llevarla hacia el otro lado, ¿no? Pero en este caso, lo de Osopolita casi fue una idea que me dieron desde Madrid, ¿no? Es decir, oye, ese Osopolita es súper bonito, ¿por qué no? Y pusimos Osopolita
al sello discográfico, porque a gente de Madrid le parecía bonito y le parecía interesante, y ahí sale también esa referencia, ¿no? De es que eso bonita es muy bonito, claro. Bueno, sí. Oye, claro, en todo esto, como has contado, llega la pandemia, que para el corazón del modelo de negocio, para la promoción, etcétera, pues supuso lo que supuso. Pero lejos de, para un espíritu como el tuyo, combativo y reflexivo y riguroso a la vez, generó, entiendo, nuevas reflexiones, nuevos cauces, nuevos caminos, ¿no? Y ahí surgen ideas que se han plasmado como una editorial, como una fundación, como modelos de entrada en temas de restauración, en lugares emblemáticos, al menos para los y las bilbaínas. Es decir, para ti todo ese desarrollo, todo ese para otros que fue como nos echamos a llorar, esto es el fin del mundo, como se ha demostrado para nada, supuso un punto de inflexión negativo, pero la música en vivo está más bollante que nunca. ¿Cómo se generó esa reflexión, ¿no? Para estas nuevas vetas de una editorial, Iburuak, cuéntanos, toda la fundación, etcétera. ¿Cómo partió todo esto? Evidentemente, entiendo que enlaza con esa parte distribuidora tuya inicial, con que te gusta leer, con que veías una carencia de ciertas cuestiones. ¿Cómo engancha todo esto en el modelo clásico de las Tour, ¿no? Bueno, ayer estábamos y yo lo suelo decir muchas veces, ¿no? Nosotros al final somos gente desde la perspectiva de lo que hacemos bastante básica y en cierto punto te diría, no sé si decirte egoísta o somos muy pensando solo nosotros. Entonces nosotros, si te fijas, normalmente nos metemos en lo que nos gusta o en lo que nos apetece como personas, ¿no? Es decir, si nos gusta comer, pues abrimos un restaurante. Si nos gusta leer, abrimos una editorial. Si nos gusta hacer conciertos, abrimos una promotora. Si nos gusta ir a ferias, si no nos gustan como son, pues hacemos una, ¿no? Entonces, hay una vertiente de todo esto que responde a los instintos más básicos, ¿no? A la necesidad de buscar lo que quieres y construirlo muchas veces, ¿no? Muchas veces está construido, a veces lo construyes o lo construyes a tu manera, ¿no? Entonces, bueno, pues al final la pandemia fue un espacio de reflexión muy profundo, ¿no? Fue un espacio de reflexión muy profundo porque esta sociedad está totalmente impregnada por el drama a morir y quieras que no te puedes alejar de él, ¿no? Vives totalmente sometido a todos esos criterios. Entonces yo me acuerdo cuando eso decía, no, ya nunca va a ser lo mismo, la música va a desaparecer, todo esto ya no se va a vivir igual y ahora pues vais a tener que dedicaros todos, pues no sé, a cuidar ovejas en el monte o a hacer algo donde no esté la gente junta, ¿no? Entonces, evidentemente, pues te genera reflexiones, más allá de que yo no soy mucho de alimentar dramas, te genera reflexiones. Esas reflexiones que te generan es, por un lado, cómo seguimos trabajando en nuestra identidad y nuestra forma de ser, porque al final lo que está pasando en nuestro mundo y sigue pasando y la pandemia lo ha agudizado es que todo este mundo se está globalizando, ¿no? Este mundo también es un mundo de grandes corporaciones multinacionales, ¿no? Igual que las del petróleo, las del inmobiliario o las de cualquier cosa ya, ¿no? Es decir, entonces veíamos por un lado eso que no queríamos ser y que no queremos ser, y por otro lado veíamos la dificultad para defendernos en un mercado que en ese momento estaba hundido y estaba muerto, ¿no? Entonces ahí aflora una necesidad increíble de generar proyectos y diversificar. O sea, es decir, si queremos seguir manteniendo nuestra filosofía y nuestra identidad, lo que tenemos que hacer es construir diversificando para protegernos de la sociedad y cuestiones como estas pandemias y para protegernos un poco de todo el contexto globalizador que nos va a devorar mucho más fácil si no tenemos nuestros espacios de protección, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que empezamos a hacer fue a trabajar cosas diferentes. Una de las cosas que trabajamos, que ya teníamos, era trabajar los espacios, ¿no? Los espacios donde hay conciertos, donde hay actividad cultural, ¿no? Porque siempre hemos estado abriendo cosas de ese tipo, Central Pamplona, Ribera, estamos metidos en el Movistar Arena desde hace años, en diferentes espacios, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vino un poco todo eso y a raíz de meternos en esa vertiente,
que abrimos también el Cristal, pues abrimos el Lasey porque quedaba espacio y como nos gustaba comer bien, pues hacía falta un sitio donde comer bien, ¿no? Y encima tenemos amigos que cocinan muy bien y que son grandes genios y bueno, abrimos esos espacios, pero esos quizá tienen un punto de colateral hacia el otro modelo de espacio, ¿no? Y por otro lado, dentro de todas esas inquietudes te encuentras con que algunas de ellas, dices, si las sabemos hacer bien y las conseguimos hacer funcionar y ser rentables, también puede ser una forma de diversificar y de generar empleo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí nos metemos en Liburua, que en los libros. O sea, los libros a mí me encantan y me dedico a leer mucho. Y aparte de todo eso, sabíamos que podíamos, más allá de posiblemente construir un área nueva de negocio que podía ser, por decir de alguna forma, parte de esa diversificación, respondemos a una forma de entender también la sociedad. Porque la mayor parte de los libros que editamos tienen también un trasfondo social. Muchos de los libros tienen que ver con gente racializada, tienen que ver con gente con identidad de género, tienen que ver con cuestiones sociales, con el tratamiento del mundo del arte, con el ámbito formativo. Tratamos de entrar en ciertas capas en Liburua que tienen, vamos a decir, cierta cuestión social, ¿no? Que seguramente es lo mismo que nos golpeó ya de lleno en toda la pandemia, ¿no? Nosotros veníamos ya desde el 2016-15 tratando de construir otra forma de entender la Astur y otra forma de ser, que eso da lugar a la fundación que comentabas antes para hacer proyectos sociales, ¿no? El BIME lo hace la Fundación Industrias Creativas. El BIME es un evento sin ánimo de lucro que lo ha financiado durante muchos años la Astur, pero que al final ahora lo ha cogido una asociación sin ánimo de lucro porque en todo momento era un evento que lo único generaba unas pérdidas que siempre las sigue cubriendo la Astur y sigue aportándole capital a la fundación para que lo siga haciendo, ¿no? Pero bueno, nos impregna toda esa cuestión social porque estamos viendo cómo avanza el mundo, cómo evoluciona, de qué forma es y no nos gusta, no nos complace, nos incomoda, nos genera mucha inquietud, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí empieza la Astur a trabajar mucho más esa identidad en los propios eventos, en sus propios proyectos y en su propia naturaleza hacia tratar de aportar valor social, tratar de tener una sensibilidad mucho más en primera línea, ¿no? Y tratar de que todo lo que hagamos venga rodeado de todo esto. Y lo que hicimos también en plena pandemia, nosotros éramos fans de todo el movimiento B Corp, ¿no? Que es un movimiento que surge en Estados Unidos hace ya, yo, si no me equivoco, 16, 17 años. Entonces es un movimiento que lo que trata de hacer es identificar a las empresas que tienen una alta sensibilidad en el ámbito social y medioambiental, ¿no? Identifica estas empresas en el mundo, tú pasas por ese proceso y te certificas. Nosotros tuvimos casi 2 años para certificarnos porque la gente de B Corp éramos bastante complejos para su forma de entender las corporaciones y costó tiempo, pero conseguimos certificarnos, que es muy difícil. De hecho, claro, la mayor parte de la gente que accede a esa certificación no puede porque hay que cambiar muchas cosas, hay que transformarte y te recertificas cada 3 años. Ahora justo estamos en este otoño recertificándonos para la siguiente. Tienes que sacar los puntos necesarios para avanzar y eso ya es una declaración de intenciones en sí. Cuando tú formas parte ya de todo ese eje, estás, por decirlo de alguna forma, haciendo un manifiesto social, ¿no? Estás diciendo cómo quieres ser, hacia dónde quieres ir y cómo quieres definirte. Y todo eso al final impregna todo lo que hacemos en la Astur y seguramente todo lo que vamos a hacer, porque esa vertiente nuestra cada día está más a flor de piel y muchos de los proyectos que vienen en la Astur están muy vinculados a esa sensibilidad. Claro, y toda la sensibilidad que tenéis para con, ¿no?, todo el tema de la igualdad en los festivales, la sostenibilidad, que sois emblemáticos también en todo ese desarrollo de proyectos sostenibles de todo tipo. Claro, la gente que nos estará escuchando, Alfonso, dirá, bueno, empieza como promotor, nos cuenta todo esto, aquellos que no conozcan mucho la Astur, y para informar, corrígeme, aparte de Bilbao, estáis en Madrid, tienes oficina en Madrid, en Pamplona, Barcelona, Lisboa, Bogotá. Claro, aquí estamos hablando del mayor de los activos, que son las personas. Desde luego hay que gestionar un grupo de trabajo brutal aquí en esa... Has utilizado una palabra que me gusta mucho, de creación de empleo, ¿no? De generar empleo. Claro, a medida que, como has explicado, ¿no?, es esa pasión, esa reflexión, esa integración, esa visión de valores, pero luego hay que tirar, hay que gestionar, hay que incorporar personas para trabajar y cada cual en sus diferentes ámbitos dentro de la estructura de la organización, ¿no? Ahí tú como CEO y como el
el ideólogo de todo el proyecto, ¿cómo vas argamasando toda esa gestión tan compleja? Pero no te quiero preguntar el número actual de cuánta gente trabaja en la Astur, porque igual informo, creo que son más de 100 y pico, y el y pico lo dejo ahí. Sí. Correcto. Y creo que esta es igual una fase en la que no sé si sabes todos los nombres y de todas las personas que trabajan en la organización. ¿Cómo vas gestionando todo ese proyecto ya, que es de una empresa de un tamaño ya considerable, ¿no? Y con esa incorporación de las personas? Yo sé que es una pregunta un poco amplia, pero creación de empleo, incorporación, etcétera. No, seguramente a día de hoy es una de mis mayores inquietudes, ¿no? Muchas veces porque gestionar muchas personas, y sí, conozco el nombre de todos y trato de hablar con mucha gente y tenemos canales y demás, ¿no? Yo trato de ser muy cercano en mis estructuras. Yo no soy ni por naturaleza ni empresario ni jefe. O sea, yo he aprendido a defenderme en todo esto, ¿no? Yo he aprendido a construirme y a ir trabajando y a ir formándome y a ir aprendiendo y a rodearme sobre todo de mucha gente con mucho talento y muy cualificada que seguramente me ayuda a mí a ser mejor jefe y a aprender cada día y a hacer esto mejor, ¿no? Entonces, la clave es siempre tener un gran equipo, ¿no? Y tratar de que ese equipo esté alineado, ¿no? Con el propio proyecto y que toda la gente defienda el mismo propósito, ¿no? Y yo creo que eso es uno de, por decirlo de alguna forma, de mis inquietudes cada día, ¿no? Porque en la medida que vas creciendo, sí, ahora somos 100 y pico personas, pues todo eso es muy difícil de sostenerlo, ¿no? Antes te hablaba de la dificultad que existe a veces en el ámbito transgeneracional de entender la música, ¿no? La gente de 50 años no conoce muchas cosas de las que anuncias ahora y entonces las siente desprecio hacia ello o no reacciona de una forma normal. Pues imagínate también cuando tú estás en una empresa y estás todo el día, pues no sé, contratando gente de 20 años, de 25, de 30, ¿cómo te adentras para que esa gente se sienta integrada y a la vez te aporte su visión, su talento, su forma de entender las cosas, ¿no? Y que les estás transmitiendo a la empresa de una forma, vamos a decir, coherente, ¿no? Porque la gente que llegó a la Astur cuando éramos 4, pues evidentemente entiende muy bien el crecimiento, el desarrollo y todas las cualidades de la empresa, pero la gente que llega cuando llevas 22 años, pues cree que llevamos toda la vida y que somos como, ¿sabes?, como estos bancos gigantes que están todo el día por ahí, ¿no? Y al final somos algo mucho más familiar, somos algo mucho más pequeño, planteamientos mucho más de andar por casa y entonces esa es una de mis grandes inquietudes, ¿no? En torno a las estructuras, ¿no? ¿Cómo puedes alimentar estructuras de este tipo con planteamientos seguramente tan cercanos como los que yo quiero llevar a cabo? Y muchas veces las dificultades o lo complejo que me resulta, ¿no? El hacerlo. Claro, conciliar, ¿no? esa vertiente tuya de cercanía, conocer los nombres de todas y todos, a la par que establecer procedimientos y sistemas de gestión internos, claro, que es la dificultad, ¿no? Ya estamos hablando de mucho movimiento de personas, de mucho movimiento de modelos de negocio, de culturas. O sea, nosotros al final tenemos, más allá de tener oficinas en 3 países diferentes, en 2 continentes, pues tenemos mucha gente de diferentes ámbitos también, que también está cruzada con la empresa. Y yo, por ejemplo, uno de los grandes retos de la internacionalización siempre ha sido ese, ¿no? El reto de entender otras culturas, en la forma de entender los negocios y las relaciones, ¿no? Y no digo que sean mejores y peores, simplemente que muchas veces las entiendes de forma muy diferente y cuando te entras en la internacionalización tienes que entender cuando alguien dice que no en Colombia, qué está diciendo, y cuando alguien dice que no en España, qué está diciendo, y cuando lo dice en Portugal, qué está diciendo. Porque están diciendo cosas diferentes, ¿no? Pero eso lo acabas aprendiendo al cabo del tiempo y durante mucho tiempo si lo quieres aprender y si quieres tratar de entender cada una de esas cosas, ¿no? Pero eso es una dificultad también muy, muy amplia, ¿no? La internacionalización. Yo creo, Alfonso, que tendremos que hacer un segundo episodio otro día, porque estamos ya llegando a la hora y se me está quedando muchas cosas en el tintero, como diría la otra. Y ya además de la parte, digamos, de procedimental, didáctica, interna, ¿cómo ves el momento actual? Ya en lugar, porque podía preguntarte tantas cosas desde
desde los modelos de ofertas a los artistas para que luego, como presupuestos, etcétera, porque la gente piensa, bueno, ayer sacasteis el cartel del BBK, pero entiendo que desde que acaba el BBK del año pasado ya tu equipo de bookers está trabajando en la selección, en la negociación de todo el proceso para el año siguiente, es decir, es un proceso muy largo, que requiere mucho tiempo, pero con esa visión tan panorámica que tienes y con tanta experiencia, quizás, ¿cómo ves la competencia actual? ¿Cómo ves el mundo de la industria de la música en vivo y en directo? No solo festivales, conciertos. ¿Cómo es cierto que hay unos datos macro que van aumentando el número de personas que asisten a los festivales, a los conciertos? Pero por otro lado también, como bien has dicho, hay ciertas marcas que van cayendo en todo este proceso, ¿no? Y ciertos entornos o ciertos lugares donde antes había bolos y conciertos y ya no los hay. ¿Cuál es tu impresión? Año 2025, sí. ¿Cuál es tu sensación respecto a todo este tinglado? Yo creo que esto que has dicho, lo último, para entrar un poco en ello, tiene que ver mucho con que hay mucha más oferta. Es decir, entonces, evidentemente, ese crecimiento acaba llevando mucha más oferta y mucha más oferta significa mucha más competencia, muchas más propuestas diferentes sobre las que elegir, ¿no? Entonces es ahí donde empieza una selección, por decirlo de alguna forma natural, ¿no? El que no tiene una propuesta suficientemente sólida o fuerte le cuesta más competir en ese mercado porque surgen muchas más. La música en directo, el ocio, el entretenimiento está creciendo de forma muy, muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Es una consecuencia de la sociedad de bienestar. La sociedad de bienestar, en la medida que avanza, uno de los consumos que necesita es el ocio, es el entretenimiento, ¿no? Antes decía la gente que iba a los conciertos antes y la que va ahora. No te voy a decir disciplinas como el humor, incluso todo lo que tiene que ver con formatos nuevos que surgen en torno al teatro, a las artes escénicas, a la música clásica, hibridaciones, ¿no? Que están metiendo muchas entradas, ¿no? Entonces, tienes que competir en ese mercado y ese crecimiento lo que acaba llevando es que la oferta se multiplica y hay que sobrevivir a ella, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese punto. Para mí estamos en un momento de... No estamos en lo que se decir en una era de cambio, estamos en un cambio de era. Para mí estamos en un momento muy clave, ¿no? En la forma de entender la industria y en la forma de entender la relación de los usuarios con el ocio y el entretenimiento, ¿no? Entonces, creo que toda esta gran explosión que ha habido de crecimiento multinacional, de el tratar de crecer en el entorno empresarial, en el entorno de la música, creo que ha llegado a un punto muy alto que ha pervertido seguramente la propia naturaleza del negocio y la forma de promulgar el negocio, y creo que ahora nos vienen unos años de, ¿cómo diría yo?, de estabilización, de tratar de pasar este caos tan grande de crecimiento hacia modelos mucho más sostenibles y más claros, ¿no? No digo vayan a ser peores, lo único que digo, esto es como pasa en todas las industrias, ¿no? Yo me acuerdo cuando surgió la telefonía móvil, ¿no? No surgían más que marcas, ¿no? Alcatel, el no sé qué, el otro, no había más que marcas y marcas, todo el mundo hacía teléfonos móviles y ahora a lo largo de los años cuando te acaban quedando muy pocas marcas de teléfonos móviles y todo aquello se ha estabilizado porque todo el mundo generaba marcas y evidentemente para el usuario es mucho mejor, hay mucha mejor tecnología, es más competitiva y todo ese mercado está muy estabilizado y todo el mundo lucha por unas cuotas de una forma ya muy racional, ¿no? Pues yo creo que en la música estamos en ese mismo momento en que se han generado muchas referencias, se ha generado mucha inversión, se ha generado mucho producto, hay un alto número de propuestas en el mercado y en estos próximos años lo que va a tener que pasar es que todo eso se ordene y todo eso acabe en modelos mucho más sólidos y más fuertes y que aporten mucho más valor al usuario, porque al final yo creo que una de las claves también en la medida que crece todo esto es que el usuario cada día es más exigente y a mí eso me parece maravilloso porque que el usuario regule al final lo que quiere y cómo lo quiere es una de las claves para que el mercado no imponga las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que pasar unos años vamos a decir, de caos, de dificultad para tratar de entender cómo avanza todo esto, pero creo que estamos como en este momento en que están las hormonas totalmente revueltas de la industria de la música porque estamos en la adolescencia y estamos en esa fase de desarrollo y aceptación de los cambios y llegará un momento en que volveremos a estar estabilizados y todo eso yo creo que va a llevar a un lugar mejor y a una industria bastante más sólida, ¿no? Seguramente, y más profesional. Y no digo que ahora no lo sea, pero digo que bastante más de la que ahora tenemos.
Te tomo la palabra con lo de las hormonas de la adolescencia. Ahí nos gustaría estar a todas y a todos. Oye, Alfonso, pues insisto, podríamos estar pero mucho más tiempo, pero bueno, yo creo que con una hora de conversación la gente que te escuche va a considerar claramente el proyecto, la organización, tu desarrollo como lo que explicaba al comienzo, ¿no? Como un referente a nivel nacional y progresivamente internacional en la industria de la música en vivo y en más cosas en la que se ha desarrollado la Astur. Así que nada, darte las gracias, porque ha sido un placer y un gusto. Espero que haya estado la mitad de cómodo y de que he estado yo. Sí, muy cómodo, porque además, pues bueno, nos conocemos y compartimos seguramente muchas de las reflexiones y vamos, es decir, que me parece maravilloso. Yo creo que todo esto que haces y se está haciendo para divulgar, para promover, para formar, para compartir, creo que es muy necesario y que es maravilloso, ¿no? Yo cuando era un chaval no tenía muchas de todas estas oportunidades, ¿no? Había que salir hacia adelante y yo creo que a día de hoy una de las cosas que es clave y que tenemos que hacer es eso, toda la gente que viene, ayudarla a adentrarse en todo esto, a formarse o simplemente a conocerlo, ¿sabes? A saber que todo esto, detrás de ello hay gente muy valiosa. Fantástico, Alfonso. Mil gracias y un abrazo. Ok, eskerrik asko. Conversaciones Sonoras, el podcast donde la industria musical se analiza sin rodeos. Presentado por Johnny Kazuriaga, coordinador académico del área de música de UNIR, la Universidad en Internet.